Muy buenas noches a todos. Este es el video para inaugurar este nuevo proyecto en el cual nos vamos a embarcar nosotros tres. El nombre es Desde la Torre 2. ¿Por qué el nombre? Porque atrás estamos junto al Parque San Borja y esta es la Torre 2 del barrio San Borja. Y como homenaje le rendimos este nombre. Mi nombre es Bastián y tengo a mi lado dos también de los miembros, de los cuales son partícipes de este proyecto. A mi lado izquierdo se encuentra Giselle, ella es artista visual y también es dibujante. Y a mi lado derecho se encuentra Ignacio, quien es un pensador filosófico y también se dedica al estudio de ciertas ciencias políticas. Y por mi parte, yo me dedico estrictamente más a la poesía y específicamente tengo más relación con la poesía chilena, lo que no quiere decir que también trabaje con poesía de otros países, que también lo hago. Y para comenzar, quiero presentar, o más bien que se presente cada integrante, y para eso, anteriormente ordenamos que fuese en el siguiente orden. El primero va a ser Ignacio, que se va a presentar y va a hablar sobre a la materia a la cual él se dedica y qué aporte hará a este videocast. Así que, Ignacio, por favor. Primero que todo, buenas noches a todos los que nos van a mirar. Y antes que todo, para poder inaugurar este espacio, yo creo que es necesario hacerlo con un brindis. Así que un brindis, porque inauguramos este espacio que esperamos que efectivamente sea próspero y provechoso para los tres. Bueno, el nombre ya está presente en la presentación. Mi nombre es Ignacio. Y el canal que estoy desarrollando en Instagram, como también en YouTube, se llama Ignacio Philosophy. Este canal ha tenido ciertas mutaciones, se ha cambiado el nombre en reiteradas oportunidades, y eso tiene relación con que justamente mi pensamiento ha ido cambiando. Cuando hablo de que mi pensamiento ha cambiado, no es que se volvió opuesto a lo que en un inicio fue, sino que más bien se va generando un desarrollo en ese sentido. Un desarrollo en el pensamiento a través de una actividad del pensar. El canal que yo estoy desarrollando trata de compartir y difundir los distintos filósofos que yo voy estudiando. No te podría mencionar si tengo filósofos favoritos, no me gustan mucho esas cosas de ranking, pero sí lo que podría señalar es que los últimos filósofos que he estado leyendo tienen relación mucho con el materialismo, de los cuales podría citar a Hegel, que fue idealista, pero fue una piedra angular del materialismo histórico. También he estado leyendo algo de Marx, Feuerbach, y dentro del realismo alemán también me interesa mucho Kant, Fichte. Otro pensador alemán que me interesa mucho es Martin Heidegger. Y obviamente también siempre voy a respetar a pensadores no sistemáticos, como Nietzsche o Søren Kierkegaard. También podría mencionar a otros filósofos como Baruch Spinoza, René Descartes, y obviamente al gran Aristóteles, y alguien que yo le tengo mucho respeto y admiración, Santo Tomás de Aquino. Entonces el canal finalmente, como estoy mencionando, el objetivo es desarrollar el pensamiento, compartir con usted y también ciertas ciencias políticas, no en términos contingentes, eso no me interesa para nada. Lo que me interesa a mí es desarrollar los pensamientos y el inicio de cómo se va formando las estructuras sociales y políticas históricas de los distintos países y de los cuales aún no acontecen y sus transformaciones, las cuales aún a través de la oratoria y el dogma siguen teniendo vida. Eso es lo que podría mencionar en breves palabras. Muchas gracias por la presentación, Ignacio. Ahora vamos a mirar izquierdo y vamos a dar la palabra a Giselle. Bueno, muchas gracias por el pase. Mi nombre es Giselle Yáñez y
en redes sociales me pueden conocer como Una Flor de Fuego. Básicamente yo me dedico al dibujo. No tengo noción exactamente desde cuándo, pero sí el momento en el cual definí dedicarme a esto. Mis intereses van prácticamente desde el comportamiento humano, desde cómo éste se relaciona con el entorno, con la naturaleza, desde su base psicológica a través desde una construcción traída desde la familia. Entonces, eso para mí me surge muy interesante en la medida en cual yo me relaciono con otros seres humanos y como también me relaciono conmigo misma. De ahí parte más que nada mis búsquedas. La lectura en experiencias de distintos tipos, desde buscar medicina alternativa, actividades relacionadas a la misma búsqueda. Pero básicamente es mi relación en la existencia a través del arte. Y esta se define hace un par de años atrás, en la cual yo me enfoco en desarrollar un estilo y un personaje y que está basado en un concepto relacionado al camino del héroe, o sea, al arquetipo del héroe. Y para eso tomo textos como Joseph Campbell, Jung, también poetas griegos como Homero, también en la psicología Jung, como ya lo dije, dentro del psicoanálisis, entre otros. Prácticamente mi relación con esto va en poder comprender este enigma de la vida, que es un desafío y creo que es algo imposible, más que nada es una utopía intentar descifrarla, pero siento que cada ser humano podría desarrollar algo en sí mismo para poder autorrealizarse en esto que es una aventura. Aquí tengo un dibujo que que representa a Pixis en uno de sus diseños. Es mi último personaje en el cual yo me estoy enfocando en desarrollar ideas a través de símbolos desde la figura humana, como ya lo había dicho anteriormente, relacionándose esta con el entorno desde su psique, su eros. Eso es lo que puedo compartir hasta ahora. Bueno, muchas gracias, Inice. Me voy a presentar yo. Mi nombre es Bastián, yo soy poeta, pero antes que todo un feroz lector. Lo que más he leído sobre poesía ha sido la poesía chilena del siglo pasado y me han llamado la atención particularmente ciertos escritores antes que otros, lo que no quiere decir que me haya sumergido en escritores que no me han gustado mucho, pero uno de los escritores que he leído más últimamente han sido Humberto Díaz Casanueva, Gustavo Osorio, que son dos poetas chilenos, los cuales trataron la metafísica. Hay un concepto filosófico detrás de su escritura. También he leído otros poetas que, si bien no son chilenos, que son bien clásicos como Charles Baudelaire, Rimbaud, Apollinaire, Stéphane Mallarmé y un sinfín de más. Evidentemente también he leído el canon clásico de la poesía chilena, entiéndase esto como Pablo Neruda, Vicente Huidobro, Pablo de Roca y Gabriela Mistral, y Nicanor Parra. Y desde ahí he transitado muchas lecturas de Enrique Lin, de Jorge Tellier, de Gonzalo Rojas, de Rosamel del Valle, de Carlos de Roca, de Estela Díaz Marín, Rosa Cuchaga de Walker, y podría seguir nombrando muchos más. También algunos poetas españoles como León Felipe, Vicente Alexandre, también un poeta que he leído, también creo yo, lo suficiente como Rubén Darío. Hay varios estilos ahí distintos de escritura. He leído escritura desde el aspecto técnico como el soneto, el alejandrino, el verso libre. Poetas argentinos también que estoy leyendo últimamente como Alejandra Pizarnik, ¿cierto? También
el poeta peruano César Vallejo. Otros escritores como Pablo Arenas, Teófilo Cid, Enrique Gómez Correa, más relacionados con la corriente surrealista, también una corriente, si se quiere, más relacionada con el paisaje, como Diego W. Urrutia, Víctor Domingo Silva, han sido estas de mis últimas lecturas, Jorge González Bastías. Es un estudio muy meticuloso sobre la poesía chilena, el cual yo me he embarcado, y en Mariana Monbel también. Hay varios que podría nombrar y me podría cansar diciendo. Tenemos hasta mañana. Tenemos hasta mañana. Otra cosa que también he leído ha sido novelas, particularmente novelistas chilenos, como Armando Méndez Carrasco, Jorge Edwards, ¿cierto? El mismo Miguel Serrano. Creo que tienen una prosa muy interesante y evocadora e inspiradora. Para mí la poesía es un viaje casi religioso, como diría Humberto Díaz Casanueva, incluso tiene desde un carácter arcano. Quiere decir que es una forma enigmática de poder expresar lo inefable de la relación del yo con las cosas. Justamente hoy día estaba leyendo una parte sobre la poética de Humberto Díaz Casanueva que se basa en el Dasein de Heidegger, que tú podrías dar mucho mejor que yo, en la relación de la metafísica de quién soy y para dónde voy. Entonces hay una relación del ser humano con su parte más íntima y desarrollado de un lenguaje no indescifrable, pero sí que tiene ciertos códigos, y no sé si decir hermetismo, porque uno naturalmente va descifrando algunas cosas que quiere decir el escritor, pero me parece que la poesía para mí no es solo el papel, no solo sentarse a escribir y manifestar una emoción, porque naturalmente es un ejercicio espiritual, si se quiere. Cuando me refiero a espiritual me refiero a un ejercicio que tiene que ver con el sí mismo, y también naturalmente tiene que haber un intelecto, es decir, una forma de poder expresar esto más allá que sea un dinero de vida, sino que sea un escrito que contenga una técnica, un intelecto, lectura y una parte del estado anímico que generalmente no se puede expresar en el lenguaje cotidiano. Participo de algunas lecturas con mis propios trabajos, y al momento espero también publicar, si se quiere, mi primer poemario, esperando que sea dentro de los próximos meses. Con eso me termino de presentar y desarrollar una idea respecto a esto. Lo cual me interesa es que nosotros tenemos una forma de pensar y de sentir, en este caso, nosotros por el arte y Ignacio por la filosofía. Entonces, desde ahí queremos tomar un concepto que sea integral. Es decir, como dijo Giselle, lo cito a Carl Gustav Jung, ¿cierto? Y a Joseph Campbell, que sea un viaje introspectivo, el cual contenga ciertos símbolos que puedan ser nutritivos en el desarrollo integral del ser. Ahora les dejo la palabra, la cualquiera de los dos. ¿Alguien que quiera comentar algo? O sea, sí, la idea de este videocast es que podamos interactuar más allá del intelecto, más allá de los cartones, más allá de las etiquetas, sino poder expresar ideas y compartir con ustedes las mismas inquietudes que tenemos muchas personas, que aquí no hay ningún elegido de nada, que no hay un pensamiento único. La idea es que no haya un pensamiento único, ni que eso se transforme en un discurso que sea como una dictatorial. La idea es que compartamos ideas, que hay personas que podemos llegar a un momento a instalar las mismas reflexiones sobre la mesa, porque los pensamientos también viajan en el aire, las ideas viajan en el aire, y a veces una persona de Australia puede tener la misma idea muy parecida a alguien que esté en México.
De eso se trata, que el diálogo fluya, que se proyecte en el poder realizar un comportamiento, una interacción, un diálogo superior siempre, siempre aspirando a algo superior. Sin olvidarse también que tenemos una sombra y que esa sombra nos acompaña todos los días, a la cual también le debemos respeto para poder buscar conocimiento, o sea, acompañarnos mutuamente de estos ambos polos. Para mí, poder presentar este canal o abrir este espacio prácticamente es para desarrollar esta idea de un diálogo. No hablemos de democracia en este aspecto, para mí eso es una utopía porque de verdad que siento que no existe, pero sí un diálogo compartido en el que también ustedes interactúen en los comentarios o por interno, que si hay una participación importante también sería interesante desarrollarla, y es abrirse a eso. Sí, yo comparto eso. Me parece que este tipo de espacio deben de que estar ligado a la apertura del pensar, que es lo que justamente está perdido y que tiene que ver finalmente con la época técnica en la cual estamos viviendo, una época que está ligada a la utilidad, al utilitarismo, y que también es parte y está derivado del turbocapitalismo, o dado que nuestra sociedad occidental, o la sociedad occidental están ahogada en miseria. Me refiero a miseria que cuando yo hablo de espíritu, el espíritu se debe engendrar. Es decir, los seres humanos, cuando somos dados a esa existencia, somos personas que están en la naturaleza, lo cual significa que somos inferiores. Porque el espíritu es lo que hace un ser superior. Y este se engendra con la letra. Es un desarrollo constante. Eso es el espíritu. El espíritu no es un pedazo de energía en los cuales los seres humanos podemos mirarlo y atesorarlo. No, eso no es espíritu. Entonces, la idea de este tipo de espacio es justamente para poder conversar, diálogos, de los cuales en la actualidad están sepultados o incluso censurados, ¿cierto? Yo comparto con Gisela, a mí la cosa democrática no son santo de mi devoción esa palabra. Me parece que es un disfraz para aplaudirlo, en un término retórico, de los cuales en la práctica muchas veces no lo vemos, porque de nuevo, las ideas se deben encarnar. Si bien no trata de una cosa académica, porque no somos ninguno de nosotros académicos, lo cual para mí también es algo positivo. Y lo más importante no es resaltar los cartones o los magísteres que tengo en la universidad, porque eso no te define como ser humano. Lo que te define como ser humano es el acto, y uno de los actos, evidentemente, es la actividad del pensar y la actividad del estudio. Y que eso, usted leyendo, lo puede hacer todos los días. No necesita usted de un cartón que lo rotule, o que de alguna otra forma pueda usted categorizarlo para que usted pueda hablar de ciertos temas. Y aquí justamente la idea fundamental, esencial, es llegar al diálogo estos pensadores, estos artistas, para en el fondo no democratizarlo, sino que más bien difundirlos a quienes realmente les interese, porque la democracia considera una igualdad para todos, y eso a mí no me interesa. Lo que me interesa es que todos, o algunos mejor dicho, como dijo Nietzsche, un libro para todos y para nadie, puedan acercarse a este tipo de temáticas. Exacto, yo siento que para poder mejorar un mundo, como hay muchas personas, movimientos que quieren mejorar la nación, se olvidan de que las personas todas piensan distinto, que la igualdad, eso también eso para mí es falso. No hay un ser igual a otro, somos todos distintos y la individualidad es muy importante para que el ser se pueda desarrollar como tal, un ser de cada persona, el individuo de cada persona. Por lo tanto, poder entender que la educación, educarse a sí mismo, es tan importante como comer, es tan importante como trabajar,
es tan importante como llevar el pan a tu casa, la educación es otro tipo de alimento que prácticamente hoy en día quedó en tercer y último plano. Solamente estás automatizado a la supervivencia. Entonces, ¿por qué se nos olvida educarnos? ¿Por qué tenemos aparatos que nos ayudan a distraernos y no a mal ayudarnos a distraernos y no a educarnos? Y es también parte de nuestra propia responsabilidad, que no hay ningún ser externo que nos esté dando latigazos y obligando a hacer lo que hacemos día a día. Es importante entender que eso es nuestra propia responsabilidad y nuestra falta de conciencia sobre nuestros actos. Y otro factor es que somos víctimas, y no hay personas que son víctimas justas y que eso lo define la ley y el sentido común. Pero lo que yo hago en el día a día, mis actos, mis hábitos son prácticamente mi responsabilidad. Si yo no me educo, no puedo quejarme de mi destino. Si yo me comienzo a educar, que es la idea de que dialoguemos de esta forma, es despertar esa estrella en uno mismo y darse cuenta, tengo herramientas en donde yo puedo acceder a la educación de forma gratuita. No tengo que pagar nada, solamente tu cuenta de internet mensual, que prácticamente a veces es muy poco, que hay personas que se gastan 100.000 pesos en una noche y después dicen que no tienen que comer o que no tienen para hacer tal cosa, o 100.000 pesos en el psicólogo y no tienen para ahorrar para otras cosas. O a veces uno gasta mucho dinero y no se da cuenta que a lo mejor podría ser una inversión para educarse en cualquier temática. Totalmente. Y tal por lo mismo lo que dicen el tema artístico, literatura, filosofía, si se quiere, uno puede autoeducarse, es lo que nosotros hacemos. Como se dijo anteriormente aquí, ninguno de los tres académicos, y yo lo digo con todo orgullo, y son búsquedas personales, de las cuales llevan textos, y desde esos textos tú empiezas a decir, esta vereda que voy a transitar. Yo, si bien empecé a leer de forma tardía, digo en mi veintena, ¿cierto? Y desde ahí yo descubrí todo este camino poético, empezando por distintas cosas. Yo, por ejemplo, para poner en contexto alguna lectura y para que también hablemos de eso, yo empecé con ciertas tradiciones ancestrales, el taoísmo, el confucianismo, hinduismo, y desde ahí yo noté que habían escritos que eran poéticos, como el mismo Tao Te Ching, para empezar. Y dije, este tipo de lenguaje no es algo, no es un lenguaje cotidiano, no me está explicando algo de forma literal. Esto tiene, si se quiere, algunas joyas, algunas perlas que está tratando hay una metáfora aquí. Y gracias a eso, yo empecé a indagar en la poesía, en algún momento también leí poesía china, ¿cierto? Entonces, estás dando cuenta que cuando lees un trabajo, tiene un contexto histórico diferente y dependiendo de dónde venga. O sea, yo en algún momento escuché a una persona en una lectura que dice que si hubiese más arte no habría guerra, y eso me pareció bastante chistoso porque gracias a ciertas tragedias también nacen textos, ¿cierto? Gracias a cierta, incluso si se quiere, si nos ponemos en el siglo pasado, cuando estaba la Guerra Civil Española, ¿cierto? Cuando estuvo la Segunda Guerra Mundial, ahí nacen también poetas. Hay cosas de recordarse a Federico García Lorca, ¿cierto? Cuando es asesinado en esa guerra civil. Y esos escritores estaban ahí con un significado más allá de ellos mismos. Hay una forma de resistir lo que ellos consideraban injusto, y desde ahí está Salvador Dalí, está Vicente Alexandre, Rafael Alberti, está Antonio Manuel Machado. Entonces hay una hay una voz que yo no creo que sea para todos, no porque alguien quiera pisotear o quiera denigrar a alguien, es porque el lenguaje tiene una búsqueda que no cualquiera va a entender, porque
para entender este tipo de lenguaje, tú tienes que tener un esfuerzo. Y parece ser que no queremos esforzarnos para entender eso. Y ese lenguaje contiene una honestidad, una desnudez de lo que conocemos como la máscara, la persona. Pero hay una resistencia a lo que está ahí. Y una forma de expresión. Esa expresión es genuina. Entonces yo creo que la poesía particularmente, yo no creo que te sirva de forma utilitaria para algo. Esto quiere decir, no te sirve para que te vaya mejor en el trabajo, no te sirve para generar más o menos ingresos. Pero sí, como dice Gustavo Osorio, puede ser una salvación para lo más invisible que tú tienes, que muchas veces es lo más palpable, aunque no esté eso manifestándose hacia afuera. Entonces me parece que la poesía en ese sentido puede ser un ejercicio muy integral para quien la lea antes que escribirla. Porque, ¿por qué escribimos poesía? Porque primero la leímos. No es solamente porque a mí se me ocurre en un papel decir que estoy triste. Y esta es autoeducación, ¿cierto? Y me parece que eso puede ser muy provechoso para entender tu relación con los otros, con los objetos, ¿cierto? Porque también tengo relación con los objetos, es decir, con lo que bebemos, con lo que comemos, con lo que está afuera, que a veces hasta con lo inerte tenemos una relación con una piedra, o con lo que es aparentemente inerte, que son los árboles, el sol, porque parece que se nos olvida que existe la naturaleza, que existe el alba, que existe el ocaso, que existen los crepúsculos, y los poetas hablaron de eso, muchas veces hablaron de eso, y no por eso eran tipos que estaban negando la miseria del ser, que estaban negando la pobreza, que estaban negando los asesinatos, lo más perverso del ser humano. Pero también recordemos que hay cosas que también son hermosas. Y esa belleza, que es gratis, si usted tiene todos sus sentidos en orden, entre comillas, usted puede ver, porque mirar cualquiera lo hace. Pues. Si usted ve el crepúsculo, pasa algo ahí. Si usted siente el viento que es invisible, pasa algo ahí. Entonces, me parece que la poesía te acerca a ese mundo que es invisible. Invisible porque no es algo que tú estés todos los días relacionando. Lógicamente nos relacionamos con cosas invisibles, evidentemente con, con creencias de lo que es algo, de lo que es alguien. Esas son nuestras más vivencias más físicas. Está desde lo que creo a lo que puedo tocar. Pero generalmente todo esto que es gratuito y que a veces parece que es un milagro, lo desechamos. ¿Alguien más? ¿Mm? Yo no tengo nada más que estar de acuerdo con las palabras que tú mencionas, pero lo que a mí me acerca a la filosofía fue también liberarme de dogmas. Me parece que el pensar me ha ayudado a la liberación. Y cuando yo hablo de liberación es porque se engendra el espíritu. Esa liberación nace también a través de cuestionamiento, a través de experiencia, a través de la vida misma. Yo entiendo que la existencia es lo que es. Yo no puedo negar lo que somos. Es ridículo. Lo que no significa que me tengo que quedar con eso. Yo cuando me puse a estudiar, a leer, y lo digo con certeza y no me da vergüenza y tampoco me acobardo, fue finalmente porque yo tenía muchas consultas con la política. Me interesaba mucho poder desmantelar lo que se conoce como verdad, lo que se conoce como lo establecido, lo que se conoce como lo que debemos ser. Pero ese debemos ser está insertado en una configuración social, en unos dispositivos sociales, los cuales efectivamente también obedecen a los medios de comunicación, obedecen a las revistas, obedecen a las palabras que están allá afuera, pero todo eso lo construye un aparato estructural social que es financiado por un Estado. Todos los países tienen Estado, hasta donde yo sé.
Y curiosamente, hace unos años atrás, cuando empiezan estas cosas de las candidaturas presidenciales, siempre están dos alternativas. Y a mí siempre me llama la atención la figura de Adolf Hitler. Me llama mucho la atención la figura de él. Sobre todo las cosas que decían sobre él. En el colegio te enseñan que es un ser malvado, despiadado, asesino. Y que básicamente si él no hubiese existido, la existencia misma de la historia hubiese sido un paraíso, lo cual es completamente ridículo. Entonces cuando tú te pones a estudiar la historia, 2000 años atrás, por ejemplo, te vas dando cuenta de todas las guerras que también acontecieron, la guerra de Troya, sí, el Imperio Romano, está la dinastía china, entre otras más, la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, Los samuráis de Japón, una infinidad que podríamos nombrar. guerra japonesa. Claro, entonces a mí, ¿qué me pasó? Yo leí un texto sin tener nada de conocimiento que era Mi lucha de Adolf Hitler. Me obsesioné con eso, me obsesioné con el nacionalsocialismo, me obsesioné con buscar una verdad alternativa a la Segunda Guerra Mundial, donde existen historiadores revisionistas que cuestionan esto, que cuestionan lo que somos. Y de ahí nace mi búsqueda política. Me enfrenté a varios textos, uno de estos era de un escritor mexicano que se llamaba Salvador Borrego, quien de forma profunda investiga la Segunda Guerra Mundial, quien fue un adherente al nacionalsocialismo en la época de la guerra, siendo mexicano. Y cuando muchas veces de forma de propaganda estaban los insultos dados al tema biológico, donde la persona pertenecía, censurando y evitando que cualquier persona pudiera pensar más allá de una idea política establecida como son las democracias liberales. Conocí al escritor chileno Miguel Serrano, a quien yo le tengo mucha admiración, porque gracias a él también me formé en cierta medida, si bien ya no adhiero a sus ideas políticas en la actualidad, porque como dije anteriormente me liberé del dogma hace muchos años, no sé si mucho, pero hace un par de años, lo que no significa que yo voy a estar cuestionando a una persona por cómo piensa o si piensa eso. También me parece curioso que hayan personas que crean eso de forma fanatizada. ¿Bien? Entonces por eso lo digo. Y las personas que me conocen también saben eso. Y que quizás no me han visto hace años probablemente tengan esa apariencia de mí. O crean eso de mí. Pero actualmente estoy muy desligado de eso. Incluso he tenido un viraje político curioso, que no voy a explicar ahora. Pero sí mencionar que nace ahí mi gran cuestionamiento. Evidentemente uno después se acerca a Schopenhauer, se acerca a Nietzsche, se acerca a Kant, ¿cierto? Se acerca a estos filósofos alemanes. Después te puede acercar incluso a filósofos ingleses como John Locke, o David Hume, qué sé yo, Aristóteles, que finalmente te van explicando y entregando los principios de la metafísica. La metafísica considerando como la parte 2 de la física de Aristóteles. Y en una última traducción se llama metafísica. Y desde ahí uno va tomando forma de este tipo de cosas que todavía sigo en formación y probablemente me esté formando hasta el día de que deje de existir. Pero finalmente eso es lo que quería decir. Mira, me parece muy interesante lo que están diciendo. Quiero volver atrás cuando Bastián decía que cierta persona en algún momento, bueno, la citó, dijo que ojalá el arte evitara las guerras. Una cosa así, ¿cierto? Claro, como que si hubiese más arte, que si todas las personas se acercaran a eso, no habría guerra. Lo decía una persona cercana a la poesía, ¿no? Bueno, Claro. debemos decirle que a uno de los grandes poetas históricos griegos, Homero, con sus épicas de la Ilíada y Odiseo, se trataba del ser, del arquetipo del hombre guerrero, del buscador, de la conciencia, del ser mismo, de lo que es el ser humano. Muchas gracias. Y hacía una oda a la guerra. Los poetas antiguamente nacen por la épica, como decía Borges, que el poeta nace gracias a la épica. Sí. Y creo que pareciera que hay ideas que son inconexas,
a la naturaleza del ser humano. Y eso para mí personalmente es por una desconexión con el corazón, con la misma humanidad propia. Y por eso también es lo que dice Ignacio, que como el diálogo es lo más importante, el entendimiento, la opinión, el respetar la opinión del otro, que no podemos encarcelarlo porque tiene una opinión distinta a uno, sino intentar comprender por qué tenemos opiniones distintas, por qué nuestros diálogos se ven enfrentados, y es en base a las propias creencias, a las propias construcciones que surgen primeramente desde la base familiar y cómo sus dogmas, sus ideas nos van nutriendo. Y ahí es cuando el ser la persona, el integrante de la familia, siempre hay uno, surge eso, que hay uno que es la oveja negra, ¿cierto? Es el ser individual que quiere cortar ese lazo karmático, digamos, o dogmático de una familia para poder autorrealizarse. Para mí estos espacios sirven para eso, para conversar estas cosas, porque afuera prácticamente tú dices algo distinto a los demás y te dicen, oh, ¿por qué? ¡Qué locura! ¿Qué le pasa? Qué raro, ¿cierto? Ella es mala, o es fallo, o es comunista, o esto, lo otro, puras etiquetas. Pero pareciera que nos olvidamos de la carne, pareciera que en algún momento nos vamos a morir, pareciera que en algún momento quizás ninguna de esas personas cree que no llora, que cuando se va a acostar pone la cabeza en la almohada y se le viene todo su existencialismo encima, su inseguridad, sus penas, su falta de amor, su carencia, su necesidad de amor, incluso de un abrazo. Esas cosas, ¿dónde se hablan ahora? Prácticamente todos están hablando en internet de cosas muy materialistas, de cuántos emprendimientos tienen, que eso yo no lo critico, porque uno, si tiene las herramientas de poder generar su economía en base a su esfuerzo, está bien. Pero hay otra línea delgada en la cual a ti lo único que tu propio interés de acercarte a las otras personas es por un bien material. Y pareciera que no te importara lo que siente esa persona, lo que piensa, si de verdad lo que quiere, si necesita algo. A veces necesitamos cosas y muchas veces por las ideas impuestas, por lo externo de la sociedad, por cómo se fluye a sí misma en el entorno, nos separamos unos de otros. Y cuando se cree que están más unidos que nunca, porque el colectivo no está unido entre sí, el colectivo es una masa ahí que funciona en base a una idea externa y se mueve en base a eso, pero ni siquiera se conocen, ni siquiera se escuchan. Y al menos esa es mi idea, y también es parte de mi inquietud, de mis búsquedas, de intentar poder comprender por qué sucede lo que sucede en la existencia. Y si bien mi querer dibujar prácticamente no es por algo pretencioso ni porque me hace feliz, todo lo contrario, a mí me ha hecho mucho sufrir decidirme por el dibujo, porque en primera instancia mi familia me decía, yo no quiero que estudies dibujo porque te vas a morir de hambre, ¿cierto? Eso es lo primero que te dicen. Entonces, se le busca algo utilitario, tú buscas algo en tu vida simplemente para que sea útil y te dé dinero, te trae sufrimiento también. Y esas cosas no se exponen. Pareciera que si eres ingeniero y estás ahí siguiendo la cadena familiar, oye, tú no quieres hacer nada distinto, no te pasa nada con eso, quieres seguir con otra rama del árbol, seguir haciendo crecer ese árbol y siendo uno más del montón. Entonces, para mí, educarse en algo que te haga sentir a ti que puedes explorarte, que puedes explotarte, que te sirve como una medicina, sea la poesía, sea la filosofía, sea la música, sea tocar un instrumento, sea aprender alguna herramienta de artesanía, algún oficio, que los oficios son súper importantes, pero se han desplazado por las técnicas.
Entonces ahora tenemos puros institutos técnicos, pero ya no tenemos escuelas de arte y oficio, esas cosas ya no existen. Y el oficio ayuda al ser humano a poder reconocerse así, a poder relacionarse consigo mismo, con su humanidad, con su corazón, con su espíritu, en la existencia y poder sentirse útil. Y ahí es donde nosotros cuando decimos, no, es que antes era mejor. ¿Estás seguro que antes era mejor? ¿Cuándo? Algunos dicen, no, es que el futuro es lo mejor, pero si las personas siguen haciendo cosas para que su vida en algún momento sea mejor, pareciera que nunca es mejor en el presente. Y ahí surgen las disyuntivas en las relaciones humanas. Sí. A mí me parece que todo eso que estás diciendo tú se encuentra, ¿cierto? Al menos en los textos que tengo aquí al frente mío, que es este trabajo de Humberto Díaz Casanova, que tiene 3 trabajos de él, y sobre todo el trabajo que gira por dentro, que es un poemario, el cual te invita a la presencia del ser, a la búsqueda de lo que es, en este caso el poeta, de lo que es él. Se lo pregunta, y se lo pregunta de una forma muy genuina, y no encuentra respuesta, ¿cierto? Porque parece ser que no hay una respuesta inmediata a lo que estamos habituados. Mismo hace otro poeta, que es Gustavo Osorio, que es un poeta que yo leí, creo yo, lo suficiente como para poder decir algo sobre su forma de escritura. Y eso no va separado, también quería nombrar eso. Muchas veces se dice que hay que separar la obra del autor, y yo creo que eso no puede ser. La obra es el autor, es él, ¿cierto? Ahora, que empecemos a hacer juicios morales o apropiaciones de morales es otra cosa, ¿cierto? Porque es muy fácil hacer una apropiación de alguien que primero que todo está muerto, y segundo que no está en sus zapatos. Y eso me parece muy convencional y representa lo inmediato también de lo que sufrimos actualmente, porque imagínense que un video de lo que estamos haciendo, la envergadura de los minutos, probablemente sea muy aburrido, porque no es un reel de 1 minuto, que todo tiene que ser tan rápido, que tengo que expresarme de forma tan violenta incluso, porque a veces, una cosa creo yo que es la violencia, en el sentido de decir, ya pues apúrate, exprésate rápido, rápido. Es como si hubiese una especie de dinamita ahí que va a explotar, y que no tengo la oportunidad de poder dialogar con otro ser humano, porque si no, me voy a perder tiempo de cual puede ser útil para hacer otras cosas que aparentemente son más importantes. Meterse al TikTok. Meterse al TikTok. Y ojo que ese tipo de cosas como el TikTok te ofrecen o te programan de una forma muy particular, que es todo tiene que ser tan rápido y todo tiene que ser tan superfluo, que tú te empiezas a adoctrinar de una forma idiota e imbécil. Entonces, que neguemos eso y que todo sea entretención y garabato y reírse, me parece que el ser humano se está haciendo un daño a sí mismo, se está convirtiendo en un idiota, y con mucho orgullo lo dicen. Entiendo que esto no quiere decir que aquí seamos amargados, nosotros nos reímos bastante, disfrutamos mucho, qué sé yo, pero hacer videos que no son informativos, ¿cierto? Porque la idea, creo yo, de canales como estos es que, aparte de compartir reflexiones, que sean informativos. Son deformativos, te deforman. Te deforman, por supuesto. Es que cuando tú haces un video más largo de 1 minuto, ya se vuelve una lata. Sí. Se vuelve una lata, entonces, oh, qué lata, mira, lleva 2 minutos hablando. Que a la gente tampoco le gusta leer o tener concentración en algo. Busca estímulos. Así. Los videos, el teléfono te estimula el sistema hormonal, no neuronal, porque son muchas, digamos, pocos canales los que te ayudan a estimular tu sistema neuronal. Pero sí se enfoca mucho en la distracción, en el estrés. Sí. El estrés es una droga. Hay personas que lo buscan constantemente para poder sentir adrenalina, ¿cierto? Y si se ve muy plano,
sienten emociones, que no se pueden estar tranquilos porque estamos acostumbrados al estrés a través de la alimentación, del sistema laboral, de la sociedad, de la violencia, de la inseguridad. El estrés es una droga. Entonces lo buscamos disfrazado a través de la distracción y del entretenimiento. Sí. Y las personas, para salirse del aburrimiento de su trabajo, también el TikTok un minuto, listo, un diazepam, listo, un chocolatito, otro TikTok, listo, para adentro, y así viven toda su vida. De hecho, tú vas caminando por la calle, el metro, y tú ves puros zombies que no se fijan quién viene adelante, ni atrás, ningún lado, mirando su teléfono, subiendo y bajando las escaleras. Eso provoca accidentes, eso provoca que personas que no tienen nada que ver contigo tengan accidentes o se vean perjudicados por tu conducta. Y después decimos que a través de esa persona misma que va mirando el teléfono mientras camina horas y horas por el metro o en la calle mirando para abajo, está diciendo supuestamente en algún video, hoy no, si el mundo está mal, el mundo no debería ser, que injusticia, las guerras, las personas están tan malas, cuánta violencia. ¿Te das cuenta de la paradoja? Es una paradoja existencial, me parece a mí, que está en la inconsciencia, y cuando digo conciencia es el saber algo. Los hombres, seres humanos, hombres y mujeres, para no dañar la sensibilidad de nadie, finalmente es que el hombre puede saber algo, a diferencia de un animal, de lo barbárico, ¿cierto? Entonces cuando tenemos la capacidad de saber algo, es un desarrollo porque el pensamiento está entrelazado con la materia del ser humano, con el obrar del ser humano. Entonces, es despertar ese saber a través del conocimiento y que esto esté unido para el mismo desarrollo. Eso es algo muy platónico. Platón en sus diálogos socráticos hablaba mucho de esto, que es una piedra angular de la filosofía, igual que Aristóteles. Pero dentro de los diálogos socráticos uno puede reconocer la sabiduría y el poder comprender el porqué de las cosas, el por qué estamos aquí, porque son las preguntas esenciales dentro de la filosofía, que es por qué estamos aquí, qué es lo que hacemos aquí, qué es el sentido de la misma existencia, qué son las cosas, qué es Dios. Y todas esas cosas generalmente están completamente desconfiguradas o están sepultadas en cualquier lugar. A nadie le interesa. Como bien dijo Giselle, aquí solamente vivimos aquí el momento, que efectivamente es así, pero ¿de qué manera es? ¿De qué manera yo me enfrento a esa existencia? ¿De qué manera yo tengo presencia en la existencia? La presencia no es solamente algo físico. La presencia va el estar aquí mismo, presente, como decía Heidegger en el ser y tiempo. Entonces ahí habla del Dasein. Porque el Dasein está arrojado aquí por accidente. Y para entender el Dasein, el ser aquí, hay un desarrollo en entender el porqué de las cosas. El cuestionarse también la misma metafísica. Todos estos cuestionamientos nos llevan a más preguntas, hace de mil de preguntas. Pero esto no es una invitación al nihilismo, es una invitación al desarrollo del hombre. Al hacerse preguntas, al estudiar y al tratar de conversar, porque lo que es el ser está oculto, no permanece visible, está ahí, pero no podemos verlo. No porque no esté, sino porque hay una capa que no te permite verlo. Y esa capa justamente es la que uno debe tratar de eliminar de a poco, porque generalmente toma un pedazo de la plenitud. Yo al tomar un pedazo de la plenitud tomo la singularidad del ser humano. Pero esto lo que es una invitación a buscar el todo. Bien. Y aquí podría citar incluso a Dios, porque Dios es incorpóreo. Pero sabemos que Cristo fue real. Y como fue real, Él representaba el Espíritu de Dios Padre. El Espíritu de Dios Padre es una idea superior que se ve manifestada y expresada en Jesús.
esa idea fue vivida en carne propia. La iglesia representa eso mismo, representa algo espiritual, representa una idea que está ahí. No la vemos, es incorpórea. Con esto yo no trato de evangelizar a nadie, estoy dando un ejemplo que mismo Hegel dio sobre la historia de la filosofía. Él mismo lo dio, siendo que él era protestante, pero entendía que el cristianismo era una idea que estaba en los seres humanos, la idea en sí. Porque cuando usted obedece a una idea superior, no necesita más. Está ahí, emergiendo, se está manifestando en los seres humanos. Cuando tú eres capaz de crear eso, yo me pregunto si hay otra idea que lo pueda hacer. Yo me pregunto si hay algún sistema de idea filosófico que lo pueda hacer. Y no he encontrado ninguno. Lo que yo encuentro son conflictos filosóficos, conflictos de idea uno y el otro. Pero cuando tú ves una comunidad que está fundada en una idea superior, como ejemplo el cristianismo, usted puede tomar el hinduismo, cualquier religión, el budismo, cualquiera, los griegos, todo esto se ve manifestado en los seres humanos de su forma de comunidad que como son. Está ahí, está presente. Y eso es lo curioso, ¿cierto? Sin querer alargarme más porque yo creo que igual podríamos terminar. Sí, mira, me parece que como planteamiento todo lo que hemos dicho hoy, en esta sesión, me parece que el punto de partida del inicio de este videocast, desde la Torre 2, el cual pretendemos hacer con frecuencia, no sé si frecuencia 1 o 2 a la semana, pero vamos a intentar hacer 2 programas a la semana y también hacer espacios distintos. Quizá van a haber ocasiones donde cada uno va a estar en forma solitaria, expresando un texto, expresando algún autor, expresando una idea, para poder seguir aquí añadiendo más contenido, porque eso es lo que a nosotros nos acontece. Nosotros queremos hacer una vanguardia en el sentido del estudio y la reflexión, y con esto también invitar a otras personas que se sumen a opinar, si quieren también a poder conversar, ya sea en vivo, en forma física, que parece que también eso se ha perdido bastante. De forma física o de forma virtual. Me parece que eso también es muy interesante, pero siempre desde el respeto. Aquí yo soy un anti grosería. Aquí me interesan los valores caballerescos cuando se hacen estas cosas, permitir hablar, porque a veces siento que incluso eso está complicado, hablar con alguien. Parece ser que uno hay que subir la voz también varias veces para poder decir algo, interrumpir a alguien que parece ser que está haciendo un monólogo. Entonces a eso nosotros queremos expresar con esto la conversación, el estudio y la reflexión a través de, primero que todo, ya sea primero o después, el arte. Por aquí tiene unos libros de pintura, si tú quieres los puedes mostrar. Estos libros que salieron, bueno, son antiguos, del año 90, de los 90 más que nada, y que lo que quiero rescatar aquí es la historia de los inicios de la pintura chilena, de su base, como la generación del 13, después las vanguardias modernistas, postmodernistas, más que nada modernistas, donde hay una calidad artística chilena desde el 1800 hasta la actualidad, muy importante y muy rica, que se ha perdido hoy porque vivimos en un mundo globalizado en el cual prácticamente la belleza se ha perdido, las virtudes, cosas que prácticamente ya nadie habla, los valores, y esas cosas se pueden explotar y revivir a través de cualquier técnica, oficio, arte o estudio en el cual la persona se dedique. Cuando hablamos de Dios o la divinidad, existe cuando una persona se dedica de verdad con asiduo, con disciplina, con constancia,
en algo que ama. Y eso es un acto de belleza que prácticamente hoy en día están muy escasos, porque el mismo mundo exterior, el consumismo acérrimo, el hedonismo, hacen olvidarte de aquello y por eso estamos tan enfermos. Y las enfermedades parten porque te olvidas de algo principal, que es tu conexión interior contigo mismo y con el otro ser humano a través del respeto y del amor, cosas que nadie habla, que creen que el amor solamente se trata de, como dicen ahora, de un vínculo con otra persona. El amor no solamente se basa en eso, ni tampoco en el sexo, sino en cómo el ser se puede desarrollar en la existencia a través de la virtud misma. Bien. Últimas palabras. No, agradecer a las personas que nos vean, agradecerles evidentemente a ustedes dos por tener el privilegio y el espacio de compartir con ustedes, que son los seres que más amo en mi vida. Y me siento muy orgulloso de estar inaugurando y creando este espacio con ustedes dos, y también esperando que las personas que les interese este tipo de temas también se acerquen al canal y puedan comentarnos, obviamente, y ojalá con respeto, por supuesto, y también abrir un camino, abrir esos caminos del bosque heideggeriano donde podamos nosotros penetrar, profundizar y también perdernos ahí, porque no sabemos qué sale de esto. Nosotros podemos estar pensando distintas cosas y nosotros lo manifestamos en estos videos y se van a ir desarrollando con el tiempo, así que eso es lo que podría hacer, y muchas gracias también por ver. ¿Quieres mostrar los trabajos que trajiste? Bueno, sí, uno Hegel, las lecciones de la historia de la parte 3, que es la que he estado leyendo, muy interesante. No voy a profundizar en esto porque estaría como una hora. O más. Y uno de Martin Heidegger, que es la fenomenología de Hegel también, que es a través de las palabras de Heidegger, evidentemente, que intenta profundizar en la fenomenología del espíritu de Hegel, un texto muy complejo. Últimas palabras. Últimas palabras, que no son las últimas, sino que dan pie para otras más. Bueno, sí, agradecer estar con ustedes compartiendo, que nosotros dialogamos así todos los días, profundizando incluso en las cosas más simples que nos pasan en el día a día, pero que son necesarios. Son nuestro refugio, buscar la conversación y el escucharse entre otros. Y queremos abrir ese espacio también para ustedes, por si alguien está de acuerdo o no con lo que comentamos, que lo exprese, es importante, y poder también compartir momentos agradables, que eso se trata, sin mayor pretensión. Dialogar, expresarse, compartir ideas y acompañarnos día a día. Bueno, y yo con esto termino como una especie de moderador sin querer serlo. Pero lo es. No, pero lo soy. Y comparto profundamente las palabras de los dos. Esto en primera instancia nace desde la semilla que germina, pero que no termina, desde el punto de vista del amor y el amor que tenemos entre nosotros hacia los demás, y también hacia lo que más nos apasiona, que son las letras y son la expresión del ser más genuino. Así que cuando termino, nos despedimos. Le doy mi agradecimiento a todos quienes vean este video, quienes lo compartan, y por favor comenten con el debido respeto, si no se van bloqueados. Que groserías yo las borro, ¿bien? Y yo voy a entrar a la página, así que muchas gracias, los esperamos en YouTube e Instagram. Muchas gracias. Muchas gracias.